La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, 8 de la mañana con 32 minutos. Saludos esta mañana a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi. Pancho, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Excelente día, mi querido Omar Alexander. Orgullo de Choice, que también es pueblo. Ya falta poco, Pancho, ¿eh? Tantito, cualquier cosita, así para ir a dar a la hornilla ya. Bárbaro. Bueno, de todos he sabido que existe una alta, pero altísima demanda de vivienda en nuestro país. Por supuesto que esto habla del rezago que se tiene en esta materia, con construcciones que se hacen a través de créditos de Infonavit o de, inmobiliarias, etcétera, etcétera, que aún no acaban precisamente con esta alta demanda. Ha instrumentado la política del presidente Andrés Manuel López Obrador para terminar con los desalojos, dicen ellos, de la vivienda del Infonavit, tratar de llegar a arreglos que beneficien precisamente a los cuentavientes, a quienes están inscritos en este programa, pero cierto es que la cartera vencida que tiene el Infonavit, los deudores, lejos de bajarlos, creo yo, Javier Cabrera, tendrán otras cifras el gobierno federal, pues todavía se mantienen muy altas, ¿no? Efectivamente, los deudores que tienen que ver, sobre todo esos trabajadores que obtuvieron créditos hipotecarios para adquirir viviendas, que muchos de ellos quedaron sin empleo. Recordar que durante la pandemia miles de empleos se perdieron y que no se ha podido recuperar, y esto colocó en una situación bastante complicada para aquellos que tienen todavía adeudos con la institución. Pero lo que está anunciando, y qué bueno que se está haciendo, es que no va a haber mayores desalojos, como sucedía en el pasado, que se están haciendo negociaciones, se busca cómo apoyar a quienes tienen una vivienda y que por diversas causas ya cayeron en morosidad y no pueden cubrir los adeudos. Se les da dando incluso tasas preferenciales, algunas cuotas por abajo de las que tenían establecidas, para que estas familias no pierdan su vivienda. Recordar que en el sexenio pasado federal hubo bastantes escándalos. Se habla de que fueron despojados de sus viviendas más de 250,000 personas en todo el territorio nacional. Incluso hay investigaciones todavía abiertas donde se aduce que hubo personas involucradas tanto de Infonavit, notarios públicos, abogados y algunas organizaciones de empresarios, donde llegaban y desalojaban, compraban la vivienda, la rehabilitaban y la volverían a asignar o a vender. Esta situación se vio en escándalos bastante complicados, porque están presuntamente involucrados algunos jueces en algunos municipios. Hasta ahorita, la memoria, si no mal recuerdo, el mayor escándalo se dio en el estado de Nayarit, donde se descubrió que pues había autoridades que se habían apoderado de miles de viviendas de Infonavit, de aquellas familias que por diversas causas no habían podido cubrir parte de sus adeudos por la institución. La mayoría de ellos es que los trabajadores se quedaron sin laborar, no tenían recurso económico, no hicieron los convenios, o si celebraron los convenios para pagar por fuera, pues no tuvieron la capacidad económica para ir solventando estos adeudos. Hoy se habla de que esta situación no se va a repetir y que se les va a dar oportunidad para que logren concretar y cómo reasignar o rehabilitar sus créditos. Según las estadísticas que están dando, a más de 100,000 casos se han resuelto a partir del 2019. Bueno, esperemos que esta política continúe para que protejan a las familias. Hoy por la mañana detallaban precisamente el titular del Infonavit, Milton, aseguraba prácticamente que con el gobierno de López Obrador pues han acabado este tema de los desalojos de las viviendas. ¿Será? Bueno, es parte de los discursos que se dan. Tal vez ese tipo de desalojo, como el que bien comentaba Javier, que era toda una trama de abaratamiento de la casa, de desalojar, de repararla, mejorarla y venderla a otro precio más alto. Tal vez bajo ese término, tal vez sí se ha ido revirtiendo o tal vez sí se acabó. Pero ¿qué ha sido lo que de una manera u otra sigue y persiste?
Uno es el despojo en la Ciudad de México de edificios. Ese es latente, ¿no? Y de ese no hablan. Y lo comentamos, ¿no, Javier? En un libro que acaba de salir que se llama Las 7 mafias que dominan la Ciudad de México. Y una de las mafias más predominantes es la mafia del despojo. O sea, cómo ciertos grupos clientelares que se han estado fortaleciendo con los gobiernos locales de ahí de Ciudad de México, cómo llegan, te toman edificios y vinculado a esto, y citó parte del libro, vinculados a esto con esa mafia de esa colonia, no voy a decir el nombre de la colonia, donde pues es muy fácil hacerte... No es colonia, es el centro de la es ciudad. el centro de la ciudad. Es el centro de la ciudad, donde, sí, cierto, a un lado de Donceles, ¿no? Por ahí. Así es. Donde hacen los títulos, Omar, a ti nos pueden hacer doctores en Harvard, nos pueden hacer doctores en MIT. Ese tipo de, ese barrio de impresores, empezaron a clonar títulos de donación o documentos, y con los cuales esa mafia de despojo, vinculados a ciertos tipos de juzgados, pues empezaron a despojar a gente. Entonces, hay un caso de una actriz a la cual le rentaba una casa y prácticamente se la están despojando, va en proceso de despojo, pero ella está en los tribunales buscando ¿cómo te diré? Mantener la propiedad. Por ese lado, ese tipo de despojos, no de desalojos, por parte de ciertos grupos de presión de la Ciudad de México, ha pasado, ¿no? Y en otros estados, pues las invasiones de predios. Si nos vamos a las estadísticas, en la encuesta nacional de vivienda, el porcentaje de viviendas particulares, habitadas, rentadas, cuyo motivo principal es que no tienen acceso a créditos o no tienen recursos por estado, somos el tercer estado, ¿no? Según la encuesta nacional de vivienda del INEGI del 2020. El primero está Guerrero con el 68%, el segundo está Chiapas con el 67% y el tercero, Sinaloa, con el 62%. Entonces, ¿qué pasa cuando en el mercado no hay la posibilidad, por mucho Infonavit, Fobiste y ciertos mecanismos que haya para conseguir vivienda, para tener una vivienda, no se puede? Y parte de la generación de jóvenes ahorita que están entrando al mundo laboral o que están en las universidades, sí, ese es el gran cuestionamiento. Dice, es que ustedes como generación, ustedes sí pudieron hacerse de casa, nosotros no. O sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada vez más el valor de una vivienda modesta o decorosa, si tú quieres, es muy alto. Más aquí en Sinaloa. Por eso ve la manera de... Somos el tercer estado que por X o Y razón no tiene acceso a crédito para conseguir una vivienda. Sí, y Rubén Melchor dice algo muy cierto, Francisco, dice, ya se ha abordado el tema del precio de la vivienda, nos pregunta. Las más básicas ya cuestan más de 3.4 millones de pesos y eso es irreal y son casas, no estamos hablando de mansiones. Por eso, como bien lo dice Milton, muchos jóvenes o nuevas familias, nuevas parejas, recién matrimoniados, bueno, prefieren rentar una casa que andarse comprometiendo con el Infonavit o con cualquier otro crédito, ¿no? A ver, ¿cuánto cuesta la básica? Pues aquí menciona cuesta 3.4 millones de pesos, mencionan. ¿Será en alguna privada? Pues en alguna privada seguramente sí, en alguna privada seguramente sí. Es que debe andar arriba del millón. No sé. Bueno, pero fíjate, ¿no? 1.800.000. Dos de las instituciones más nobles creadas por los gobiernos del PRI, principalmente, fue primero el Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue toda una revolución de impacto social entre quienes pues ya tenían acceso en aquella época de oro, por cierto, en sus inicios, que tenía pues un alto nivel de calidad de atención. A ese modelo ya se le había adelantado en Monterrey el empresario don Eugenio Garzazada, pero él ya le incluía inclusive apoyo a sus trabajadores para tener una vivienda digna. Después es la creación del Infonavit, que igual tuvo un gran impacto en sus arranques, y pues la calidad de la construcción inicial de los
colonias donde se construían Infonavit, los fraccionamientos. Aquí en Culiacán, por ejemplo, de las primeras fueron aquí en Humaya. En Humaya. Pues eran casas bastante grandes, con bastante terreno, es decir, algo decente para tener una buena calidad de vida. Pero al paso de los años, ya hasta la fecha, en lo que nos llega el modelo Dinamarca en diciembre del nivel de salud, qué nervios, pues resulta que no nos dimos cuenta, pero de repente, entre todavía lo que quedaba de los gobiernos del PRI y del PAN, y ahora en la consolidación de la 4T, no nos hemos dado cuenta que ya tenemos, si accedemos a una casa o a un crédito de Infonavit, o sobre todo cuando había las constructoras de esas casas en Infonavit, las últimas, pues ya teníamos niveles de habitantes de Nueva York, de Washington, de Chicago, es decir, viviendas de 50 metros cuadrados, la más exagerada de 100 metros cuadrados y prácticamente sin nada de terreno. Se hablaba de que en los últimos adquirientes de viviendas que le construían al Infonavit era únicamente para familias bien acomodadas, porque era un milagro cómo cabían, cómo acomodarse ahí. Es decir, llegó un momento que se tuvo que empezar a hacer muebles a la medida, porque era imposible. O sea, es un abuso lo que se cometió en toda esa época. Ahora, pues imagínate, si tú quieres más o menos tener acceso a una vivienda digna, pues ve hasta dónde se te va el monto de más de 3 millones de pesos o de 1 millón de pesos pasaditos. ¿Cuál puede ser aquí la novedad? Bueno, pues que tú tienes derecho ahora a no que te impongan la vivienda, sino tú ubicar que una vivienda tenga su documentación en regla y adquirirla. Pero sí, sigue siendo a lo mejor esa parte, una vía. El Infonavit, no sé, Cabrera nos puede explicar ahorita porque está al día de esto, si todavía hay una buena diferencia, como lo hubo en su época, entre el interés que te cobraba Infonavit y el interés bancario. No, ya acá. No, el mercado es irreflexivo. O sea, ya modificaron la no, política. Pues entonces, ¿para qué le sigo, mi querido Mario, amigo del auditorio? O sea, pues al modo, ya valió. Bueno, dice Rubén Melchor, son 3/4 de millón de pesos, alrededor de 750,000 pesos. E igual sigue siendo, de acuerdo a lo que dice Juan Eduardo Lecona, la vivienda promedio anda en los 800,000 pesos en promedio, y eso sí, usada. Nuevas ya no bajan del millón de pesos y ubicadas en colonias relativamente modestas. Las inmobiliarias son una mafia y así es como actúan precisamente. Todo lo usado que venden son casas que despojaron y están revendiendo a precios de nueva. Las casas básicas andan arriba del millón de pesos. En mi anterior trabajo me tenía dado de alta al 100% y me prestaba Infonavit arriba del millón, pero el descuento era de menos de 10,000 pesos mensuales. Una locura, Javier. No, efectivamente, el modelo cambió totalmente. Quienes gozaron de los créditos a inicio de Infonavit allá por los años 70 y tantos, pues estaba pactado a pagar el crédito a 30 años. Algunos a 25, algunos con 20. Y bueno, si a los 20 años tú fallecías, se cancelaba ya el crédito total. Pero se fue cambiando el modelo a raíz de los problemas económicos y se fue estableciendo incluso una tabla variable. Hay gente que que le dieron un crédito de su casa por 600, 700,000 pesos y que a la fecha, después de 15 o 20 años, pues deben más de 1 millón de pesos. O sea que no han ni siquiera alcanzado a amortiguar parte de esa deuda. El esquema financiero se modificó, se encareció la vivienda. Y las viviendas que en un tiempo efectivamente eran bastante amplias, con 3 recámaras, con bastante superficie, se fueron cada día haciendo mucho más pequeñas. Y empezaron los edificios con superficies de construcción muy escasas y con los créditos, bueno, pues que iban revaluando las viviendas. Y bueno, hay que recordar que después se vino el esquema de cambiar cómo ibas a pagar si con los intereses en pesos o en otro de los sistemas, y mucha gente pues tuvo endeudamientos muchos más altos. Ahorita efectivamente comprar una vivienda modesta en un fraccionamiento, la más barata cuesta 1,800,000 pesos. Y son fraccionamientos, sobre todo en la capital del estado, susceptibles a inundaciones, como lo hemos visto en el pasado, están en las partes bajas de los ríos, y la pregunta es,
qué autoridad les dio las autorizaciones para que pudieran edificar estas viviendas. Es un tema bastante complicado. Hoy la capacidad económica de una familia para poder tener una vivienda digna de una persona hoy máximo tiene una familia 2 hijos, pues tenías que tener mínimo 2 o 3 recámaras. Pero esto ya estás hablando de más de 2,5 millones de pesos y todo depende del sector. Y en este caso, en el caso del Infonavit, que estaba recuperando viviendas, como ellos decían, en algunos casos que hubo verdaderos despojos. Y también, pues, invasiones que se han dado porque mucha gente no está viviendo en las asignaciones que les dieron por diversas causas, porque hubo casos que en fraccionamientos carecían de agua potable, servicio de energía eléctrica. Entonces, es una situación bastante complicada. Hoy las instituciones bancarias te dicen que los créditos hipotecarios están baratos. Baratos parece ser, lo último que estuve platicando con algunos financieros, que estaba hace 2 o 3 meses en un 14%. Pero eso tuvo que haber variado necesariamente porque las tasas de interés se han ido incrementando a raíz de la tasa inflacionaria. Aunque ya el Banco de México anunció que ya el aumento de las tasas bancarias se van a reducir porque se dice que ya se controló el tema de la inflación. Pero Culiacán y después de Mazatlán, bueno, pues son las ciudades más caras para adquirir viviendas. Mazatlán es una verdadera locura lo que está sucediendo allá. Es cierto, hay un gran desarrollo inmobiliario y turístico, pero el costo de las viviendas allá es bastante escandaloso. Y bueno, pues ahí se dice que los mayores ingresos que tiene en estos momentos el registro público de la propiedad, bueno, se está dando en Mazatlán, muy por encima de Culiacán. Hay muchos comentarios por parte de la gente. Juan Eduardo Lecona, la vivienda promedio anda en los 800,000 pesos, ya lo mencionábamos en ese sentido. Las casas básicas andan arriba del 1,000,000. En mi anterior trabajo me tenían dado de alta al 100%. Y bueno, me prestaba Infonavit arriba del 1,000,000, pero el descuento era de más de 10,000 pesos mensuales, una locura. Y sí, tiene toda la razón. En el caso de la casa de interés social, si cuesta alrededor de 750,000 pesos, tendrías que pagar 7,000 pesos por 20 años. Personas con ingreso bajo no pueden darse ese lujo, y hablemos que entre 40 y 50 metros cuadrados de construcción, que son unas casas, pues lo llaman pichoneras y carísimas. Milton, es por eso lo que decíamos que muchos matrimonios jóvenes, pues lejos de andarse encharcando o agarrando este tipo de créditos con Infonavit o con cualquier otro, prefieren irse a buscar una casa de renta. Sí, ahí opera mucho, sobre todo en las inmobiliarias o quienes ofrecen las viviendas. Hay un concepto marxista que se llama el fetiche de la mercancía, que es una representación falsa o ilusoria de la mercancía que vas a comprar. ¿Para qué? Para elevar precisamente el precio. Entonces, aquí, por ejemplo, ahorita comentaba Javier la parte de Mazatlán. Sí, Mazatlán, el desarrollo turístico, todo esto, y el agua y los servicios. Recordemos, Mazatlán está rodeado de municipios donde hay minas, y las minas requieren mucha agua y requieren parte de los mantos freáticos, se van en la producción de minerales. Como está el crecimiento de Mazatlán en 3, 4, 5 años, va a tener estrés hídrico. Y sí, muy bonitos los hoteles, el mar, todo. Y el agua, y los servicios, y el costo que me quedó, y lo que estoy pagando del terreno. O sea, ahí tarde o temprano va a ser un crack. Yo nomás preguntaría, ¿los hoteles de Mazatlán los llenan con pipas o los llenan con agua? Algunos, no todos. Pregunto al aire. Número dos, la parte, recordemos aquella vieja frase del barón de Rothschild que decía de Tacuichamona. De Tacuichamona, sí, así es. Acuérdate que Napoleón pierde Waterloo. O sea, Francia pierde la guerra por contra meterse Inglaterra. la manito en el pecho. Así es, por meterse la manito en el pecho. Pero Francia le gana en la bolsa de valores a Inglaterra. Ya había bolsa de valores. El capital. Ya siempre ha habido, Pancho. Desde que hay modo de producción privado hay capital. Bueno, entonces,
¿qué pasó? Último Desde que fue hay- el pleito entre Adán y Eva. No, Juan de ándale. la manzana y la Se pelearon serpiente. por la propiedad privada del paraíso. Pero bueno, eso es otra cosa. Eso es Bueno, otra cosa. ese es Bueno, otro tema. céntrate en el tema, mi querido Pancho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí en Waterloo? O sea, el barón de Rothschild al ver, cambia el sentido de la guerra, el parte de guerra y compra toda la vivienda en Londres. Porque los londinenses pensaron que habían perdido la guerra. Porque les cambió el mensaje de las palomas mensajeras. Entonces de ahí viene la frase: cuando mires sangre, corre a comprar bienes. En Culiacán, pregunto, las veces que ha habido culiacanazos o grandes cuestiones de violencia en la ciudad, ¿los precios de la vivienda han bajado o han subido? Creo yo, sin investigar, sin ver, sin nada, que han subido. Entonces, ahorita, mucho joven aquí en Culiacán te dice, oye, y de hecho, está un reportaje, creo que de Marcos Vizcarra, sobre las viviendas y cómo los jóvenes te dicen, o sea, ahorita es difícil hacerte de una vivienda en Culiacán. O sea, en Infonavit, como me lo digas. ¿Por qué? Por el fetiche de la mercancía. O sea, esa parte ilusoria en la cual te hacen creer que la vivienda es así, asá, o la cercanía a tales o cuales lugares. Y cada vez más las empresas inmobiliarias van encareciendo más, no solo, o sea, la proximidad, pero también la construcción. Entonces estamos viendo cómo de una manera u otra van subiendo con meses, en un plazo de 6, 7 meses, el costo de las viviendas. O sea, antes costaba tanto, ahora vale tanto. Entonces se te va encareciendo. Preguntaría yo, y lo hemos platicado desde hace años, ¿no, Pancho? ¿Qué tanto cuesta vivir en Culiacán y qué tanto cuesta el impuesto del miedo? O sea, porque de vez en cuando en Culiacán, en Guadalajara, en grandes ciudades, en grandes urbes, de repente el miedo se suelta. ¿Y qué tanto cuesta vivir en una sociedad para vivir con miedo y en la cual, si quieres adquirir un lugar en donde vivir, cada vez te es más caro? O sea, aquí por lo pronto, las tesis del barón de Rothschild no operan, ¿no? Aquí si hay miedo, más te cobran. Francisco. Y te quedaste corto, mi querido Milton, porque deja tú, dijera. en Culiacán, el fetiche El fetiche de la de esa mercancía. industria sin chimeneas que todo mundo conocemos y sabemos, todo lo encarece. Todo. Todo lo encarece porque pues ellos tienen para comprar, ellos a veces no compran con moneda nacional, sacan los $100, etc. Todo lo encarece. Entonces, hace algunos años una encuesta demostró que Culiacán era una de las ciudades más caras para vivir, ¿no? O sea, inclusive más caras que la Ciudad de México en niveles de Polanco y todo eso. Sí. Otra ciudad cara que denominaban era Jalapa, Veracruz, pero en el caso de Culiacán no daban crédito a lo que te costaba aquí adquirir una vivienda, rentar una vivienda, etcétera, y ya ni se diga los restaurantes o las carretas de marisco. Porque, por ejemplo, tú llegas ahorita a una carreta de marisco y te pueden dar una orden de callo de hacha hasta en 600 pesos. Bueno, tú dile a un habitante de la Ciudad de México que eso le va a costar nada más una entrada de marisco y allá va a dar. ¿Sí? ¿No? Entonces, con eso también tenemos que navegar en una ciudad como Culiacán. Te sales tantito de Culiacán, por ejemplo, yo recuerdo en Mochis hace unos 15 años, 20 años, para salir a Topolobampo, lo que te costaba aquí una vivienda, ¿no? De X metros cuadrados, vamos a hablar 200 metros cuadrados. Sí. En Mochis te vendían la misma vivienda a mitad de precio, pero con un extra, un solar de 200 metros cuadrados a un lado. Y dices tú, bueno, pues ¿cómo está esto? Y estábamos hablando de inmobiliarias de buen nivel, de buen prestigio en la ciudad de Los Mochis. Bueno, pues es como dices tú, el fetiche de la mercancía. De la mercancía. Aquí entonces todo eso es bastante caro. Ahora, quizás a nosotros nos tocó, bueno, yo vengo del medio rural, tú más o menos del campo 3 del medio rural. Sí, me pararon en Naranjo. ¿De qué eran las casas de nuestros padres y de los abuelos? De ladrillo. ¿Y ahora de qué son? ¿De block? ¿De block? Déjate, de block si bien te va. Si bien te va, mi querido Omar, pero de repente te hacen techos como de hielo seco así. Ajá. ¿No? Prefabricadas ya. Pero te dicen, pero va a durar los mismos 25 años que si fuera de ladrillo. Y dices tú, no, yo creo que no.
Y la verdad, yo creo que entonces, de repente tú ves que salen las nuevas desarrollos inmobiliarios, sobre todo aquí en Culiacán, y ves tú muy bonitas las casas, pero llegas y le pegas a la pared. Bueno, es que son estructuras hoy ya de prefabricadas. acero, y las paredes ya son de Huecas. paneles. Ah, bueno, ¿y qué dices tú? Bueno, en una balacera, aquí un cuerno de chivo te atraviesa la casa. Toda la casa. Toda la casa, entonces, pero te las dan como si fueran de ladrillo, ¿no? Entonces, ahí hay muchas diferencias, vamos en mucho atraso, pero la verdad, cada día, sobre todo en Culiacán, y ya ni se diga Mazatlán, es muy difícil para las nuevas parejas adquirir una vivienda, y si quieres rentar, pues si quieres vivir más o menos bien, entre el matrimonio Nobel, tienen que aportar la mitad de lo que ganan ambos para más o menos vivir. Entonces la vida cada vez se complica más. Pero en la República de los Otros Datos estamos felices. Y deja tú las balas, la humedad, con eso tienes precisamente con este tipo de casas. Javier Cabrera, comentario final, Bueno, sí, 30 en el caso segundos. del Infonavit, a inicios de año, el Infonavit anunció que es la tasa de interés hipotecario que cobra a los derechohabientes que tienen asignado crédito es el 8.2%. Esa era la tasa que estaba cobrando, pero hoy pues hablan que a 30, 20 años, y es cierto, cada día se dificulta más para las nuevas parejas tener una vivienda digna, de una buena superficie, aun cuando ya son familias muy pequeñas, de un máximo de 2 hijos. Bueno, pues esto es bastante complicado, y el encarecimiento de la vida y la capacidad económica de las nuevas parejas es bastante complicado tener algún tipo de aspiraciones. Es cierto, Sinaloa está registrada, que te registra un gran movimiento económico, bastante económico, y si vemos grandes desarrollos, grandes plazas comerciales, esto ha ido encareciendo la vida de todos los sinaloenses, pero no todos tienen la misma capacidad económica para tener una vivienda digna, con buenos servicios, sin problemas de inundaciones. Milton Rojo, comentario final, 30 segundos. Omar, sobre la parte de cuarteaduras, de humedad, el 52.7% de las viviendas en Sinaloa, según la encuesta nacional de vivienda de INEGI, presentan filtraciones o cuestiones estructurales de humedad. Y en cuestión de cuarteaduras, grietas en techos o muros por entidad federativa, es el 48% de las viviendas de Sinaloa. Entonces, malas construcciones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mala cimentación. Acuérdate que tú tuviste un problema. Claro, y grave hasta la fecha. Sí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una situación en la cual la vivienda, que es un derecho social y un derecho universal, cada vez más la concentración y la acumulación de capital lo vuelve un lujo. Y vemos ahorita, me decían que la parte en la República de los Otros Datos, el subsidio social, el subsidio a la vivienda social, se eliminó. Así es. Se eliminó, por eso las constructoras ya no te hacen casas con interés social. Hay que tener. Desapareció el interés social. Francisco, comentario final. Pues mira, yo recuerdo como todo aspiracionista que quería brincar de la pobreza a la clase media. Cuando yo miraba aquellos refrigeradores que producían hielitos, yo decía, algún día cuando tenga dinero voy a tener un refrigerador que haga hielitos. Yo todavía sigo pensando Mallito. Y cuando ya más o menos acabalé para el refrigerador, me di cuenta que en el departamentito donde vivía, pues no cabía. Es decir, me quedé sin refrigerador de hielitos. ¿Por qué? Porque bueno, pues son 100 metros cuadrados de terreno del departamento, y pues apenas cabes. Es decir, 2 recámaras, sala, comedor, bueno, así le llaman, la cocineta y baño y medio, ¿no? Pero de eso a que de repente empezaron a hacer y a vender departamentos de 50 metros cuadrados. ¿Duermes parado? ¿Mande? ¿Duermes parado? O sea, ¿no? Sí, ya no es decir, compras cama. ocupas un viene para irte acomodando y entrar a tu casa, qué sé yo. Es una infamia, y la verdad yo recuerdo cuando tenía 21, 22 años, un infinito y queridísimo amigo ya fallecido me dijo, si a los 35 años no tienes tu casita, un carrito de medio uso, un buen trabajo y una familia formada, ya se te va a hacer muy difícil.
híjole, la verdad se aproximaba, casi llegaba a los 30 años y pues no tenía la manera de adquirir una casa, un departamento o algo, pero me sirvió mucho de acicate. ¿Por qué me dijo eso? No sé, pero me sirvió bastante. Entonces, pues ahí va la misma recomendación para quienes se pueden desesperar, porque también hay otra, ¿no? Ya para terminar, que cuando tú partes del hogar donde tenías todo con papá y mamá, Casa grande. hombre, quieres casa grande, quieres todo eso, y no, señores, uno cuando se casaba, alguien te regalaba el refrigerador usado, la televisión blanco y negro, no, ahora desde el arranque, como decía la Georgina, que en paz descanse, quieren casa nueva, carro del año, cocina imperial, decía la Georgina Integral, quieren todo a la mano, si no, no, ese es el problema también, no hay conciencia, ¿no? Vámonos, señores, muchas gracias. Buenos días, Pancho. Buenos días. ¿Y cómo son los terrenos allá en nuestra tierra, mi querido Omar, en nuestra casa? De aquí al infinito, dicen por ahí. Fíjate que yo ahora caigo en cuenta cuando mi mamá me mandó a Culiacán, que yo estaba en secundaria, empecé a engordar porque ya no tenía espacio para chirotear. Muchas gracias, Pancho. Buenos días, Sinaloa. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, muchas gracias, Milton. Muchas gracias, muy buenos días al auditorio. Muchas gracias a usted por el favor de su atención. Se van a quedar con el Mariconcho a través de Vibra Radio. Gracias, buenos días. Hasta la próxima.